La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, cerebro y médula. Básicamente el sistema inmune confunde las vainas de mielina, que es, yo siempre digo, se parecen mucho a los cables de la luz, los nervios. Son neuronas, axones, envueltos en lo que sería el plástico del cable. Es mielina, que es una especie de grasa. Esa grasa se ve atacada por el propio sistema inmune, que lo confunde con un antígeno, un patógeno, y le empieza a romper. Y de la misma forma que un cable pierde ese envoltorio y hace un cortocircuito, los nervios no pueden mandar de forma eficiente la conducción eléctrica. Entonces empiezan a fallar las funciones neurológicas. Uh-huh. Bien, ¿cuáles fueron los primeros síntomas, digamos, por los que la persona puede llegar a contraer esta enfermedad? Bien, los síntomas más frecuentes son cualquier síntoma de tipo neurológico. Es un cuadro que puede ser muy florido, porque vos tenés desde fallas en la movilidad, un brazo, la pierna, la cara, trastornos en el habla, incluso trastornos cognitivos, trastornos del buen funcionamiento de la parte intelectual, incluso picazón, sensaciones extrañas en la piel. Por eso digo, cualquier síntoma neurológico puede dar la esclerosis múltiple, puede producirse por la esclerosis múltiple. Bien, ¿hay alguna medicación, hay algún tratamiento, tiene cura esto? Bueno, es importante decir que no conocemos la cura de la enfermedad, porque no sabemos cómo frenar ese sistema que se dispara en algún momento de la vida y empieza a atacar los propios nervios. Pero sí hay muchos tratamientos, y los tratamientos se pueden dividir en tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. De hecho, se han hecho en los últimos años muchos avances para intentar detener la enfermedad o por lo menos estabilizarla. Este tipo de patología se da en brotes, o sea, el paciente tiene un brote donde hace mucha sintomatología y habitualmente después remite. Por mucho tiempo el paciente está con las secuelas o sin las secuelas de ese brote, hasta que después hace otro brote más. Entonces lo que se intenta es detener esos brotes o que no sean tan agresivos. Básicamente lo que uno intenta, la medicación más moderna son las medicaciones que bloquean esos anticuerpos que atacan la mielina. Muchos de esos tratamientos incluso son anticuerpos monoclonales, que lo que hacen es bloquear ese ataque hacia los nervios del sistema nervioso central. Bien, nos metemos un poquito en el campo de la neurología, digamos, hay muchas patologías, lamentablemente, bueno, que afectan a lo que es el sistema nervioso, al cerebro por ahí de las personas, y bueno, ¿cuáles son otras que son más frecuentes? Bueno, patologías neurológicas y neuroquirúrgicas hay muchas. Tal vez la más prevalente son las cefaleas. Las cefaleas hay de muchos tipos. La cefalea más frecuente que vemos en consultorio, muy relacionada con el estrés, la tensión, la angustia, la ansiedad, que es algo muy prevalente en estos momentos, es la cefalea tensional. Es una cefalea que produce dolor a nivel de la nuca, de la región frontal, de la región temporal, y los pacientes suelen referir como si tuvieran una vincha que les comprime el cráneo. Eso es una patología muy frecuente. La segunda cefalea que más vemos en consultorio es la migraña. Es una cefalea que tiene un componente genético importante y que está relacionada con el funcionamiento neuronal específicamente. Entonces se da en brotes, crisis de mucho dolor, que después en general remite, y además se acompaña con fotofobia, que es la aversión a la luz, fonofobia, que es la molestia a los ruidos fuertes, y náuseas y vómitos. Mira, bueno, ¿y hay tratamiento para eso? Hay muchos tratamientos para la migraña, es otra patología que no se cura. Hay muchas patologías neurológicas que no tienen una cura específica, sino que lo que se hace es tratar los síntomas. Existen muchos antimigrañosos que lo que hacen es tratar de evitar los ataques fuertes. Muchas veces son medicaciones que se llaman profilácticas. El paciente toma la medicación para no desarrollar el ataque o el dolor fuerte. Es interesante, digamos, y hay muchos pacientes que vienen. ¿Cómo está nuestra ciudad en ese sistema? ¿Hay mucho estrés? Mucho, pero no solamente Colón, es en todas partes. Hablando con colegas no solamente de Argentina, sino de otras partes del mundo, la gran patología que se ve es el estrés, la tensión, la depresión,
la angustia, la ansiedad. Está todo el mundo muy aprensivo al no saber qué es lo que va a pasar y uno no tener claro el futuro. Entonces la gente, sobre todo lo vemos en gente mayor, que se ha encerrado mucho en sus casas y eso le produce también angustia y depresión. Incluso dispara cuadros cognitivos de trastornos de memoria, de atención, de orientación, por no tener interrelación social, que es una patología silente que uno no ve, pero que se produce con el tiempo. Por eso digo, el coronavirus no es la única patología que se produce por esta situación. Claro, muy interesante. Doctor, usted atiende a personas mayores, bueno, a adultos jóvenes, y adolescentes y también niños. Sí, yo en mi formación hice pediatría, personas adultas, y hay una gran prevalencia de patología neurológica en gente mayor, lo cual es lógico porque durante el siglo XX, con la invención de los antihipertensivos, de los antibióticos y de otro tipo de terapias, se ha empujado mucho lo que es la cantidad de vida. Yo siempre digo que el siglo XXI debería ser el siglo donde la medicina mejore la calidad de vida, porque estamos viendo gente que llega a mucha edad, pero muchas veces con mucha patología. Entonces habría que hacer un esfuerzo en que los pacientes mayores tengan mejor calidad de vida.